Sí, venimos hablando de la sustancia interna, ¿verdad? Como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces. La intención es poco ruido y muchas nueces. Amén. Poco ruido y muchas nueces. ¿Sí? Que podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Como dice el Salmo 78, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Amén. Necesitamos un corazón íntegro. Amén. Ustedes saben lo que es integridad. Integridad es que no tenemos dos partes. No somos para cierta gente de una manera y para la otra de otra. Cuando nos congregamos de una manera y cuando estamos en casa somos otra cosa. ¿Sí? Necesitamos un corazón íntegro. Amén. Necesitamos un corazón íntegro. También dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. De alguna manera estamos tratando de perfeccionarte, pero vamos más a la esencia. Porque si nosotros logramos tener la esencia, ¿sí? El resto lo vamos a lograr. ¿Sí? Porque primero tenemos que ser para después hacer. Amén. Entonces, vamos a la esencia. Vamos a hacer un repasito rápido, ¿sí? Vimos que el líder que Dios usa, el líder con ese corazón íntegro, alguna de sus cualidades, tiene un gran propósito en la vida. Necesitamos ser gente de propósito. Voy a ir rápido porque esta ya la dimos y ya la repasamos la última vez. Tiene, por la gracia de Dios, removido cualquier obstáculo en su vida. ¿Sí? No, lo que podría pararlo, ya lo sacó. Ya no está más, lo sacó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No tiene nada que probar, no tiene nada que esconder. ¿Sí? Se ha puesto a sí mismo a la disposición absoluta de Dios. Amén. Hay muchos disponibles, pero a veces dispuestos son pocos. Amén. Ustedes se dan cuenta que cuando se trata de hacer, ahí nos damos cuenta quiénes están dispuestos. Dios necesita corazones dispuestos, gente dispuesta. Ha aprendido cómo prevalecer en oración, esto ya lo vimos en la segunda parte, ¿sí? Cómo prevalecer en oración, y vimos acerca de cuando el Señor le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Hablamos acerca de la oración de fe, hablamos acerca de la oración intercesora y hablamos acerca de la oración que busca la voluntad del Señor, ¿sí? Es un estudioso de la palabra, amén. Un buen líder, un líder conforme el corazón del Señor, es alguien que indaga en la palabra, estudia la palabra, conoce la palabra. Amén. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es útil? ¿Cuántos creen que estudiar la palabra es útil? Amén. Entonces dice, es útil para enseñar. Primero nos enseña. Para redarguir, o sea, redarguir significa que nos muestra dónde está nuestro problema, ¿no? Nuestro error. Para corregir, nos muestra, nos dice, no, por ahí no, es por acá. Eso es corregir. Dice, para instruir en justicia, nos enseña el camino correcto, nos enseña aquello que a Dios agrada, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Sí? Y vimos que a la hora de estudiar la palabra del Señor necesitamos interpretarla correctamente. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que la palabra del Señor no es para interpretación privada. ¿Sí? No, para mí quiere decir otra cosa. No, la palabra del Señor quiere decir una sola cosa. No, algo para vos quiere decir algo y para mí quiere decir otra cosa. No, para todos quiere decir lo mismo. Por eso, a la hora de estudiar la palabra necesitamos reconocer qué fue lo que Dios quiso decir en el tiempo histórico, ¿sí? En el contexto cultural en ese momento, luego descubrir qué es lo que quiso decir o cuál es el principio para todos los tiempos, ¿sí? El principio eterno, ese principio que se aplica en cualquier época de la historia. Y por último,
y quizás, no digo como más importante, porque los otros dos también son importantes, sino como la frutilla del postre, ¿no? Que si no llegamos a esto es como que no nos sirvió nada. Somos solamente unos cabezones llenos de conocimiento. ¿Y cuál es? El poner en práctica esa palabra, es decir, en mi tiempo, en este tiempo. Amén. Así que esa es la gente que Dios busca, gente que se prepara en la palabra. Y dijimos, por último, hablamos el último proyecto Espiga, que tiene un mensaje vital que cambia vidas para un mundo perdido. O sea, nosotros tenemos un mensaje que transforma, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que la palabra de fe está en nuestra boca. Amén. Bueno, y el apóstol Pablo hizo referencia allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 14 y 16, él hizo referencia de 3 cosas, ¿sí? Él dijo que se sentía obligado. Era para él una necesidad. Él no predicaba el evangelio por una obligación o porque, no sé, él entendía que era una necesidad. Para él era eso, ¿no? Se sentía obligado. No una obligación de alguien, que alguien lo estaba obligando, sino una autoobligación, una obligación moral. No sé si me explico, ¿no? Así como alguien se ocupó de llevarte a la salvación, nosotros necesitamos entender de que tenemos ahora algo que necesitamos compartirlo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, él se sentía ansioso, ¿sí? Él estaba, ¿cómo decirlo? Se sentía que se salía de sí mismo, ¿no? Se salía de la vaina, ahí está. Se salía de la vaina por hacerlo, ¿eh? Es decir, no perdía ocasión. No perdía ocasión. Y si nosotros entendemos la verdad de que somos portadores de Cristo, entendemos que cada vez que tenemos la oportunidad de cruzarnos con alguien, cada vez que tenemos la oportunidad de relacionarnos con alguien, puede ser compañero de trabajo, puede ser familiar, puede ser cliente, puede ser proveedor, no sé, quien sea, sí, con el que vos... No es casualidad. Dios te relaciona con la gente no solo para cumplir una función, sino para establecer el reino en ellos, para impartirles a Cristo. Amén. Es que, imagínate, no sé, vos haces negocio, ponele un negocio de servicio, un negocio de ventas, no sé, pero en esa negociación está vos que sos el proveedor y el otro que es el que recibe lo que vos estás proveyendo, o viceversa, no importa. Pero en todo negocio, para que sea un buen negocio, los dos tienen que salir satisfechos. O sea, el que vende o el que ofrece un servicio tiene que estar satisfecho porque cobró su dinero por haber hecho el trabajo o haber vendido el producto. Y el otro se va contento porque tiene el producto que necesitaba o el servicio que necesitaba. Entonces, los dos se van contentos. Esa es una verdadera transacción comercial. Si fuera que uno de los dos termina perdiendo, eso no es una transacción, eso es una pérdida. Pero nosotros ahora no funcionamos en esos dos ámbitos. Nosotros funcionamos en un tercer ámbito. El reino de Dios también tiene que ser beneficiado. El que compra es beneficiado, el que vende es beneficiado y el reino de los cielos es beneficiado. ¿Cómo? Porque uno de esos dos tiene a Cristo y va a manifestar a Cristo con esa otra persona. Bueno, ya está, te vendí, te hice, te arreglé, no sé, la estufa. Bueno, ¿sabes? Te quiero contar algo más. Algo más tengo para vos, ¿sí? O esa persona, listo, ya me arreglaste todo, tomá, acá está, la verdad te felicito, gracias por solucionarme el problema o por venderme lo que vendiste, listo. Pero ¿sabes una cosa? Creo que nos relacionamos por algo más. Y ahí le impartimos a Cristo. Entonces, esa persona se va, habiendo recibido lo que vino a buscar, esta persona que dio, recibió la recompensa por lo que dio, y el reino de Dios también es enriquecido
porque el reino es manifestado. Amén. Ese debería ser nuestro estilo de vida. Eso debería ser con todos. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Amén. ¿Sí? No me avergüenzo. ¿Usted se avergonzaría usted si usted tuviera la solución para todos los problemas de los que se acercan a usted? ¿Usted cómo se sentiría avergonzado? No. Así que vos tenés la solución para todos los problemas. No sé. No. Al contrario. Sí. Claro. Llame, viejo. Sí, claro. El que vos quieras. ¿No? ¿No te sentías avergonzado? Bueno, en realidad tenés la respuesta para todas las necesidades de la gente. Se llama Cristo. Pero no te avergüences. No lo escondas. Amén. El líder que Dios usa, ¿sí?, es un líder que tiene y se da cuenta que porta un mensaje vital. Un mensaje que puede cambiar las vidas. Amén. Entonces, eso tenemos que entender. Bueno, continuamos ahora con otros tres. Hoy vamos por otros tres más. Amén. El líder que Dios quiere usar, el corazón del líder que Dios quiere usar, es un líder que tiene fe, que espera resultados. ¿Sí? Alguien que tiene fe y que espera que hay resultados. ¿Quién se anima a decirme lo que dice Hebreos 11, 1, y que es un poco la definición, es pues la fe? ¿De qué es la fe? ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que, y la convicción de lo que. O sea, no lo tenés ni lo estás viendo. Ahí funciona la fe. La fe no funciona cuando lo tenés. La fe no funciona cuando lo ves. Cuando lo tenés y cuando lo ves, la fe ya no te sirve. Mejor dicho, no es que no te sirve, ya no la necesitas. La fe la necesitas cuando todavía las cosas no se ven. Mire cómo el apóstol Pablo, escribiéndolo a los hebreos, le habla acerca de Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Acuérdese que la promesa en la que él estaba fortaleciendo su fe era la promesa de que iba a tener un hijo. Y él se vio que ya estaba viejo. Consideraba que su cuerpo estaba como muerto, ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque tenía 100 años. O también la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, ya Sara había cesado su tiempo de fertilidad, ¿sí? Así que él, 100 años, la mujer ya no podía concebir, pero dice, tampoco dudó por eso, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios pueda cumplir con lo que Él te prometió? Amén. Dios nos prometió algo. Dios te prometió algo. Dios tiene una promesa para nosotros. Hay promesas que tienen que ver con lo individual y hay promesas que tienen que ver con lo que Él nos llamó a hacer y lo que va a resultar de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y esa promesa son firmes. Amén. Ustedes fíjense que en el libro de Hebreos, justamente en el capítulo 11, como recién recitábamos, describe el verso 13 a hombres y mujeres de fe y lo que tenían en común. ¿Sí? ¿Qué era lo que ellos tenían en común? Creo que está el versículo bíblico. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjense ustedes, ¿no? No lo recibieron. Dice, se murieron y no lo recibieron. Pero cómo vivieron es la lección, el ejemplo. Dice, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo.
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es interesante que todos ellos tuvieron estas características. Y estas son las características de un hombre de fe, de una mujer de fe. Primero, tuvieron visión. Es decir, que cada uno de ellos vio con los ojos de la fe las promesas que no la pudieron experimentar, pero la vieron de lejos. Ellos sabían que se iba a cumplir la promesa. Dios le había dado a Abraham una promesa de que de él saldrían naciones. Amén. Reyes. Amén. A la esposa de Jacob. ¿Cómo era la esposa de Jacob? Rebeca. La que tuvo los gemelos. No de Jacob, de Isaac. ¿Sí? La mamá de Jacob en todo caso. No me acuerdo, por eso pregunto. Bueno, Dios le dijo, en su vientre, dice que estaban ellos, ella veía y hasta se había entristecido porque sentía que sus bebés, que tenía gemelos, se peleaban en su vientre. Y Dios le habló y le dijo, 2 naciones están en tu vientre. Bueno, y ahí le dice que una servirá a la otra y todo lo demás. ¿Sí? Pero ninguno de ellos la vieron. Pero la promesa se cumplió o no se cumplió. Las promesas se cumplieron. A ver, las promesas de Dios no son para satisfacerte a vos. Las promesas de Dios son para inspirarte a vos, para que sigas adelante y no te rindas, aunque tus ojos naturales no vean nada. Uy. Porque nosotros tenemos hoy en día un mensaje muy consumista, muy egocéntrico, donde Dios te va a bendecir y te va a dar el auto nuevo. Gloria a Dios si nos da el auto nuevo, pero no es ese el mensaje. El mensaje sería, Dios le va a dar auto a tus nietos, a vos no vos vas a seguir a pie, ni en bicicleta, mirá. Pero si vos, una cosa así, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos tenían visión. Amén. Tenían visión. Tenían confianza, porque cada uno de ellos estaba seguro de la promesa. Ellos confiaban en quien les había hecho la promesa. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Que el que prometió es fiel. Que fiel es el que prometió. Amén. Ellos también tenían un fuerte deseo. O sea, cada uno de ellos abrazó e hizo suya la promesa. ¿Sí? Ellos no necesariamente se alegraban porque ya tenían la promesa literalmente, sino porque sabían que el que prometió es fiel. Y ellos dijeron, aunque nos muramos sin verla, sabemos que Dios va a cumplirla y nuestros hijos, nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos van a disfrutar la promesa que Dios hizo porque Dios es fiel, porque el que prometió es fiel. Amén. Y también tenían resolución, es decir, ellos confesaron que eran peregrinos en la tierra. ¿Sí? Ellos sabían que nosotros no estamos acá para quedarnos, estamos de pasada, así que mientras pasamos vamos a dejar nuestra huella. Amén. Dice, creo que fue Esteban, no recuerdo si fue Esteban, el que cuando testificó antes de ser muerto apedreado, ¿no? Como mártir, dice que él habló acerca de David, ¿sí? Que David marcó a su generación, dejó una huella en su generación. Nosotros necesitamos entender que somos peregrinos, pero estamos dejando algo a nuestra generación para que ellos la continúen. Amén. ¿Saben que Dios es un Dios generacional? Cuando él se presentó, él le dijo a Moisés y le dijo quién era, él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le habló de 3 generaciones, porque Dios es un Dios generacional. A ver, lo que nosotros estamos haciendo hoy no tiene que terminar con lo que yo haga. ¿Sí? Escuchaba, creo que Jonathan me contaba algo anoche acerca
de un gran líder que tiene una iglesia impresionante, ¿no? Pero él llegó a darse cuenta que cuando él está, wow, todo funciona y explota. Él no está y todo se viene abajo, ¿no? Es como que es él. Y nosotros necesitamos hacer un trabajo generacional. Si yo me muero, esto no se tiene que venir. Si yo me muero, o me voy, o qué sé yo, y esto se viene abajo, y esto desaparece, no habré hecho un trabajo correcto. ¿Amén? Porque a Dios no le interesa que yo sea famoso. A Dios le interesa que su nombre sea glorificado. ¿Amén? Entonces, tenemos que y necesitamos trabajar generacionalmente. Por eso tenés que ser responsable como líder en lo que estás haciendo y en tu resolución de decir, no bajo los brazos, porque si yo bajo los brazos, mi próxima generación va a pagar el precio de haber yo bajado los brazos. ¿Se imaginan eso? Que tu próxima generación pague el precio porque vos bajaste los brazos. Imagínate. Que se escriba en la historia, y el desgraciado que bajó los brazos nos complicó la vida hoy. ¿Sí? Así que necesitamos darnos cuenta de eso. Y tenían sueños, sus sueños dados por Dios, no sus recuerdos, sí los consumían. Había sueños, ellos estaban consumidos por lo que Dios le habló de lo que iba a suceder, lo que va a suceder. ¿Amén? Entonces, allí encontramos entonces que la gente de fe, los hombres, los líderes que Dios usa, es gente de fe, con un corazón de fe. ¿De acuerdo? Amén. Otra de las cualidades de los líderes que Dios usa, que los líderes que Dios busca, son aquellos que escogen servir en actitud y en acción. Son servidores, gente que escoge, ¿sí? Escoge, digan conmigo escoge. O sea, lo eligen. ¿Cuántos están acá por obligación? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque ustedes escogieron. Ustedes escogieron, ¿sí? Nosotros hemos escogido. No sé cuántos de ustedes pueden decir que para ustedes es todo un placer, un privilegio haber sido llamados al servicio. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes sienten que servir es una carga. ¿Para qué me metí? ¿Para qué dije que sí? ¿No? ¿Qué es para vos? El líder que Dios usa, el líder que Dios está buscando, es un líder que escoge servir. Que escoge servir. Y escoge hacerlo tanto en actitud, tener una actitud de servicio, pero también que esa actitud se vea manifestada en acciones de servicio. Amén. Como decía yo anoche, el mundo nos ha sembrado a nosotros el principio del mono, ¿no? Rascamos todo para adentro. ¿Sí? Si a mí me conviene, si a mí me hace bien, si a mí me gusta, si a mí me satisface. O sea, el yo muchas veces está tan vivo y tan grande que todo tiene que ver con eso. Pero sin embargo el servir es todo lo contrario. El servir es dar. Amén. Y hoy hablaba con Mauro y recordábamos aquel pasaje del libro de los Salmos donde dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Acá encontramos tres etapas. La primera es sembrar. ¿Amén? Eso demanda trabajo, eso demanda esfuerzo, eso demanda sacrificio. Y luego hay otra etapa que es la final, que es cosechar. Y cuando uno cosecha siempre tiene gozo. ¿Sí? Todos nos gozamos. Pero resulta que hay una etapa entre la siembra y la cosecha, que es la etapa donde ahí está nuestra fe. Uno tiene fe cuando siembra, pero más tiene que poner en práctica la fe cuando espera el día de la cosecha y no está viendo el resultado todavía cumplido. De hecho, dice que los que siembran van a llorar, porque dice que los que siembran, sembrarán con lágrimas. Y es evidentemente que esto produce en nosotros
un dolor. El llorar es por resultado de dolores. Pero qué bueno es cuando nosotros por la fe vemos la cosecha y por ende escogemos trabajar y servir. Amén. No, Dios nos ha asignado gente, Dios nos ha confiado gente. ¿Sí? El apóstol Pablo cuando le dice a los ancianos de Éfeso, le dice, Dios los ha puesto a ustedes sobre el rebaño que Él compró con su sangre. Es como decir, cuídenlo, porque esto fue pagado con su sangre. Entonces, nosotros necesitamos tener una actitud de servicio muy responsable y tenemos que tener muy en cuenta de que esa gente que Dios nos asignó necesita que nosotros la sirvamos. Y estamos para servir, no para ser servidos. ¿Sí? Hay personas que por ahí tienen algún poquito de problema con esto de que tengan un título, ¿no? O sea, llámese mentor, líder o como sea, y como decimos vulgarmente, se le sube el humo a la cabeza, ¿sí? Y enseguida empiezan a mandonearte, ¿viste? Acá el líder soy yo, ¿eh? Así que se hace lo que yo digo y se terminó. Y en realidad nosotros, dice el Señor Jesús, que los que están sirviendo, o sea, los líderes de este mundo se hacen servir. Pero los líderes de mi reino son los que sirven. Nosotros tenemos que servir. Amén. Quiero que piensen en un siervo. ¿Sí? Vieron, bueno, hoy en día la esclavitud, no, gracias a Dios no está, pero piensen en esas películas que a lo mejor vieron la actitud de un siervo. Sí, Señor, como usted diga, Señor. No se cuestionaba. No decía, hey, ¿por qué no te lo haces vos? ¿No? No, porque le cortaban la cabeza. ¿No? Y nosotros necesitamos tener un espíritu de siervos, de servicio. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Si haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. A ver, cuando él dice que se despojó de sí mismo, está hablando que se despojó de su deidad. O sea, se despojó de el ser igual a Dios. O sea, se despojó de una virtud, de algo valioso y que también tenía que ver con la posición. Si él era Dios, obviamente el que se acercaba tenía que adorarlo. Pero como él vino a servir, él se despojó de eso. Amén. Seguramente nosotros tendremos que despojarnos de el yo, despojarnos de la comodidad, despojarnos de el no querer sufrir o padecer por otros. ¿Sí? El servicio, vuelvo a repetir, los que sembraron con lágrimas. Te prometo, delante del Señor, que si vas a servir, vas a sufrir, vas a llorar. Amén. Sí, Señor. Doble para mí. No queremos. Pero es así. Si ustedes creen que si ustedes van a servir, lo único que va a hacer es darte fama y que todos te aplaudan y que te reconozcan y que te palmen y que te den las gracias. O sea, no estoy diciendo que esto no suceda en algún momento o que no sea válido, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen por eso, escogieron mal. Escogieron mal. Háganse políticos o una cosa de esa, porque en el reino acá es al revés. En el reino estamos para servir. ¿Amén? ¿Sí? Estamos para servir. Alguien una vez me dijo, ¿y yo que toda la vida voy a trabajar para vos? Yo me dije, ¿cómo? ¿Para mí? Si quieres trabajar para mí, vení a casa, ponete a limpiar la casa, no sé, revocame el patio. ¿Estás seguro que estás sirviendo? ¿Sos siervo?
¿Estás seguro que sos siervo? Si no sos siervo, esto no es para vos. Te metiste en el lugar equivocado. Era la otra puerta, te equivocaste puerta. Acá estamos para servir. Y el servicio no tiene que ver con la recompensa tangible de la gente. Tiene que ver con la recompensa que viene de Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amén. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, si seguimos leyendo, dice que por ende, por haber hecho todo eso, el Padre lo exaltó. Amén. ¿Quién lo exaltó? El Padre. ¿Quiere recompensa? Espere en Él. Espere en Él. Una vez también con alguien... estaba haciendo algún servicio, con su auto específicamente, y no me acuerdo cómo fue la situación, pero como que se quejaba. Pero al final tuve que llevarlo, traerlo. Pero vos tenés que decir que no directamente, porque si lo vas a hacer y te vas a... pero por lo menos que como que te den gracia, que te... Le digo, mirá, te voy a decir algo. Si vos querés ser recompensado por los hombres, estás canjeando, ¿sí? Estás canjeando la recompensa que viene de parte de Dios. Porque si vos dejás o buscás que los hombres te reconozcan, te recompensen, entonces Dios no te va a recompensar porque ya te recompensó el hombre. Pero la pregunta mía es para vos, ¿a quién servís? ¿Al ojo o estás sirviendo a Dios? Amén. Nosotros tenemos que tomar tenemos que tener una buena visión del asunto, ¿no? Aunque él era Dios, no se aferró a su posición, sino a su propósito. Amén. Hablamos al principio y dijimos que la primera cualidad de un líder que Dios usa es que es un hombre de propósito. No servimos a la gente, servimos al propósito. Amén. Servimos al propósito. Él no estaba alerta a su posición, sino alerta a su propósito. Él sabía que la mejor manera de cumplir su propósito era sirviendo a la gente. Los líderes se levantarán naturalmente cuando alguien se determine a servir. Amén. Diga conmigo, hay que servir. El que no sirve, no sirve. ¿Sí? Necesitamos entender esa. Y ¿saben una cosa? Siempre un liderazgo comienza con una necesidad. Siempre. Siempre. Porque donde hay una necesidad, hay un hombre, hay una mujer que detecta esa necesidad y hay algo en su interior que le dice, esto no puede ser así, tenemos que cambiarlo. Y al ver la necesidad dice, yo tengo que hacer algo por esas familias, tengo que hacer algo por esa gente. ¿Me están entendiendo? Tenemos que hacer algo. El otro día las chicas que se fueron allá a el Vélez Arfield están, ¿no? ¿Quién es, o no están? ¿Sí? Nos quedaron pocas, ¿se quedaron allá, che? No, sí, porque no están esta noche, ahora me doy cuenta. Ella estaba, bueno, muy bien, y ahí está Carolina también que está. Pero de verdad que vieron una necesidad y se determinaron a hacer algo. Eso es servicio. Todo comienza así. Mire, siempre empieza con una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa necesidad provoca pasión en la persona, ¿sí? Cuando hablamos de pasión, no estamos hablando de enamoramiento, sino esa pasión de que hay algo que te desborda por hacer algo. ¿Amén? ¿Sí? No lo hacemos por obligación, hacemos, uy, qué macana, hay una necesidad. No, sino que se apasiona. Y dice, no, esto tiene que ser, ¿cómo puede ser? Esto tiene que cambiar, tenemos que hacer algo. Y esa pasión luego, ¿no?
que esa necesidad provoca pasión en una persona, esa persona actúa en respuesta a la necesidad. Porque a veces nos vamos en pura teoría, ¿no? O vamos diciendo tales o cuales cosas, pero es la acción, es la acción. Con esto del frío, yo no sé, como si la primera vez que hace frío, como si nunca hizo frío, no sé, como si fuéramos, no sé, del Ecuador, nosotros. ¿Qué hizo frío? Yo de que soy chiquito, que hace frío en julio. ¿No? O sea, los mexicanos no tienen frío en julio, pero nosotros sí. Y se armó ¿cómo es que se dice? Un desbande con todo esto. Todos los políticos, que tenemos que llevarle ropa a los desabrigados. Y yo pensaba, digo, y nosotros hace 10 años que hacemos eso. No esperamos que a una radio haga una nota, un noticiero, haga la nota de... Actuamos. Diga conmigo, hay que actuar. ¿Se entiende? Tenemos que actuar, tenemos que ser actores en medio de las circunstancias y las necesidades. Actuar tiene que ser nuestra característica. ¿Amén? Entonces, vemos una necesidad, esa necesidad produce pasión, esa persona actúa en respuesta a la necesidad y esa acción, ¿qué hace? Mueve a otros a cooperar. La necesidad que se atendió el día sábado, yo no la vi, la verdad es que no la vi, pero alguien la vio y alguien me dijo, pastor, mire esto, me mandó foto. Yo estaba sentado, tranquilo, cómodo, calentito. Y uno no se puede quedar así. Y bueno, ¿qué va a ser? Pobres vamos a tener toda la vida, ¿no? Como podríamos haberlo dicho. Pero actuamos en una necesidad. Reaccionamos a eso, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se juntó una cantidad de gente a hacer algo. Algunos lo hicieron dando ropa, consiguiendo ropa. Y otros se fueron al lugar e hicieron un evento para que la gente reciba sus abrigos. ¿Amén? Ahora, eso nos permitió ver que hay una necesidad mayor, superior, una necesidad espiritual. Y ahora viene el trabajo de verdad. ¿Sí? Ahora viene el trabajo que cuenta. Porque ir y llevar a una ropa es un trabajo de servicio. Es un trabajo de servicio. No lo vamos a menoscabar. Pero ya está. El año que viene va a ser frío de nuevo, ¿eh? Y si esa gente no cambió, vamos a tener que llevarle ropa de nuevo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Entonces necesitamos llevarle una respuesta radical. ¿Se entiende? Como dijimos al principio, el mensaje vital que trae transformación. Amén. Porque no alcanza con que le demos una ropa. Claro que es necesario hacerlo. Es vital que lo hagamos. Pero ahora le vamos a dar algo más valioso todavía. Algo que los va a convertir en personas que pueden salir adelante y cambiar su destino. ¿Amén? Eso es mucho más valioso. Pero eso es mucho más costoso en trabajo. ¿Sí? Porque si no entiende. Bueno, dale. Ya va a entender. ¿Y cómo va? Entiende menos. Bueno, vos dale. ¿Y ahora cómo va? Ahora se enojó. Porque, claro, ¿hasta qué? Hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Y lo que sembraste con lágrimas, con regocijo lo vas a cosechar. Amén. Así que esto es importante a la hora de servir. En noveno lugar, voy a mirar la hora. En noveno lugar, los líderes que Dios usa son aquellos líderes que avivan los dones en él mismo y en otros.
¿sí? Es aquel que aviva los dones en sí mismo, pero también los aviva en otros. Quiero que entendamos algo. A la hora de tener asignaciones, que gente sean asignadas a tu vida, bueno, lo primero que vas a hacer es sacarlo del pozo. Eso es lo primero. Lo vamos a sacar del pozo porque adentro del pozo no puede hacer nada. Lo sacamos del pozo, son regenerados, son consolidados en su fe, ¿sí? Pero luego comenzamos a discipularlos. Y nosotros necesitamos, como padres espirituales, como mentores, y nosotros de alguna manera somos un poco mentores del carácter de la gente, de su cultura aún a veces, ¿sí? Pero sobre todas las cosas somos mentores del espíritu. Y lo que nosotros tenemos que entrenarlos a ellos es en el espíritu. No entrenarlos en cosas naturales, como acostumbrarlos a que vengan todos los domingos, a cosas que tienen que ver con prácticas solamente, sino mentorearlos en el espíritu, que su espíritu sea transformado. Porque si su espíritu es transformado, como hoy les dije, primero hay que ser para después hacer. Y como su espíritu es transformado, después ellos actúan transformadamente. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, es nuestro trabajo avivar lo que Dios ha puesto en ellos el día que ellos nacieron de nuevo. No nos conformemos con mantenerlos, ¿sí? Y bueno, pero por lo menos va la espiga, ¿viste? Está ahí, por lo menos no. No, nosotros tenemos que activar esa gente. Nuestra meta, ¿sí? Si hablamos de la escalera del éxito, ¿cuál es nuestra meta? Enviarlos. ¿Qué quiere decir enviarlos? Que ahora ellos se desarrollen ministerialmente como yo lo hice con él. Entonces, tenemos que hacer eso, tenemos que llegar a ese punto. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:13 al 16. No sé si... Dice este pasaje, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, nunca Dios tiene un objetivo con vos como individuo. Nosotros tenemos un mensaje muy individualista en la iglesia de hoy, pero el mensaje de Cristo no es individualista. El mensaje del Evangelio es corporativo. ¿Amén? Es corporativo. Y dice que nos vamos edificando mutuamente como iglesia. ¿Sí? Dice que los apóstoles, profetas, edifican a los santos para que todos hagamos la obra del ministerio. Siempre hay corporación, corporativo. Es decir, que el llanero solitario no existe. De hecho, el llanero solitario no era tan solitario, porque lo tenía al indio toro, al caballo plata, ¿sí? Así que no era tan solitario, porque me tengo que trasladar a algún lado y necesitas del caballo plata. ¿Te diste cuenta que solo no podés? Che, dame una mano y vamos a... ¿viste que solo no podés? Te necesitaba el indio toro. Así que si vos te la crees que vos solo podés, tampoco es tu lugar acá, en la iglesia de Cristo. Ya veo que para el próximo tengo menos que hoy. Pero bueno, lo estoy invitando a que deje, ¿no? No, lo estoy invitando a que entienda en todo caso, ¿sí? A que entendamos que somos un cuerpo. ¿Amén? Los líderes se levantan de manera natural cuando encuentran su don, ¿sí? Frente a una necesidad, vos descubrís tu propio don. Y
el secreto de los líderes es que usan su don para servir. Amén. No para servirse, para servir. Y usted dirá, ¿y cómo puede usar el don para servirse? Bueno, quizás la forma más común sería por ganancia deshonesta, decir, bueno, usa su don y quiere lucrar con su don. Puede ser, pero no es la única manera de servirse a sí mismo. Hay gente que en el mundo ha sido, a ver, lo digo con todo el buen sentido, ¿no? Se ha sentido un don nadie en el mundo y entonces viene acá, Dios le da un don y ahora quiere ser famoso. Quiere ser protagonista. ¿Sí? Quiere ser, ¿cómo es? El alma de la fiesta. Mírenme a mí, acá estoy. Yo estoy, genio que soy, ¿están de acuerdo conmigo? Soy un genio. O sea, buscan reconocimiento, buscan aplausos, buscan fama. Eso también es, de alguna manera, satisfacerme a mí mismo. Pero los dones Dios nos da para usarlo para el servicio. Para servir. Dios es una herramienta para servir, no es una herramienta para servirte. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bien. Así que los líderes se levantan de manera natural cuando encuentran su don y lo usan para servir. Por lo general siguen este orden. ¿Y cuál es el orden? Bueno, primero un líder identifica un don natural primario, ¿sí? En segundo lugar, desarrolla ese don, ¿sí? Nosotros no nos tenemos que quedar con que tenemos un don. No nos cabe la menor duda que Messi tiene un don, ¿verdad? No nos cabe la menor duda, aunque el bobo que lo echó ahí no se dio cuenta, pero Messi tiene un don. Ahora, él tuvo que desarrollarlo. Él tuvo un don, pero si no hubiera trabajado por eso, él seguiría jugando en su barrio, allá en zona sur de Rosario, en el... No, zona sur. Estado de Israel y 1 de mayo. Yo trabajaba en el correo en esa época, así que no. Fíjense ustedes, pero ¿qué hubo que hacer con Messi? Hubo que entrenarlo. Él tuvo que desarrollar su don. Nosotros tenemos un don, todos tenemos un don primario. No es el único, por eso el primario, o después hay otros dones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollarlos. ¿Amén? Tenemos que desarrollarlo. En tercer lugar, tenemos que insertar ese don en un lugar de servicio. Y acá viene el tema de que vos no podés decir, yo tengo un don, no necesito la iglesia y me voy con el don para... ¿No? No, el don que Dios te dio es para que lo pongas al servicio del cuerpo de Cristo y que como cuerpo, corporativamente, podamos servir. ¿Amén? ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Me van entendiendo? Ya eso no sé, pero por lo menos me van siguiendo, ¿eh? Sí, ya les va a, no sé, ya les van a caer las fichas. Pero quiero que entiendan lo que les digo. ¿Sí? Y cuando ese don, fíjense que primero lo primero, porque si no, si nosotros arrancamos por lo tercero o lo cuarto, se nos echa a perder todo. Así que, cuarto, ¿sí? ¿Tenemos el cuarto por ahí? Ahí está. Cuando ese don le provee una plataforma, Cuarto, ese don le provee una plataforma de influencia. Si vos te diste cuenta que Dios te dio un don, descubriste, lo desarrollaste, pero lo insertaste en un lugar de servicio y te sentiste parte de un cuerpo, entonces ese don te va a proveer una plataforma de influencia. ¿Por qué digo primero lo primero? Porque si yo no lo involucro dentro del cuerpo al don y lo convierto en una plataforma de influencia, es ahí donde me corto solo. Y me la creo, porque Dios me dio un don. Quiero decir algo, a todos Dios nos ha dado dones.
y dio dones a los hombres. No te la creas. El problema no es que Dios te dio un don. Ay, bueno, pero vos viste lo que Dios me dio a mí, viste, gacho, fíjate, date cuenta. No, porque a todos nos dio dones. El problema no está en que Dios te dio un don y por eso vos te tenés que cortar solo. Es un problema de actitud, el tuyo, en todo caso. ¿Sí? Bueno, le estoy hablando a alguien que no ha venido, exactamente, ¿no? No es por ustedes, sino que necesitamos entender que Dios te va a dar ese don para que seas de influencia, para que puedas influenciar a otros. Amén. No para que te sientas importante. Sos importante, pero no para que mire al otro. Sí, disculpame, correte que sea a mí. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y finalmente, o en quinto lugar, el líder eventualmente florece por su don. ¿Sí? Ahí sí otros dicen, wow, Dios está con él, wow, vamos a apoyarlo en lo que está haciendo, ya está todo bien, pero necesitamos tener la actitud correcta, que es la actitud de servicio. Servicio. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que, déjenme ver una sola cosa. Sí, llegamos hasta acá. Así nos quedan 3 más para la próxima. Llegamos hasta acá. Sí, así que entonces, resumiendo, vamos a resumir o recapitular de lo que vimos en esta noche. Dijimos que primero, el líder que Dios usa es un líder que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué? Fe. Digan conmigo, fe. ¿Sí? En segundo lugar, vimos que escoge servir. Amén. Digan conmigo, servidores. Siervos. Amén. Y por último lugar, aviva el don que Dios le dio. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Así que reconozcamos esto, que nuestro corazón, ¿sí?, sea un corazón conforme a lo que Dios está buscando. ¿Sí? Y Dios buscó, dice, hombres que hagan vallado, ¿sí?, y no los halló. Dios quiera que Dios encuentre en este tiempo hombres y mujeres con un corazón conforme a lo que Él necesita para usarnos y bendecir nuestra ciudad y donde quiera que Dios nos lleve. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús esta noche estamos aquí, Señor, reunidos porque queremos, Señor, que nuestro corazón sea influenciado por tu Espíritu para que seamos pastores conforme a tu corazón, Señor. Que podamos pastorear a las asignaciones, a esas personas que tú nos asignaste, Señor, con la integridad de nuestro corazón, Señor. No solo con la pericia, sino con la integridad de nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te pedimos, Padre, que nos impulses, que nos ayudes, Señor, a ser aquellos líderes que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.